Cuando miras la infodemia es una sobreabundancia de información en la que además se mezcla la desinformación, digamos, y están las dos cosas. Y en eso, por eso creo que es importante pensar la desinformación no solo como las falsas noticias, como decíamos al principio, que circulan, sino como un ecosistema en el que se dan muchas cosas. No sé cómo fue el proceso en Perú, pero sospecho que debe haber sido parecido en Argentina, que en un inicio, digamos en febrero o marzo, cuando se sabía todavía mucho menos y empezaba a llegar el virus a la región, había una avalancha de noticias, de información, de estudios, de la situación en otro país, de qué es lo que dijo la OMS, qué es lo que no dijo la OMS, qué curas hay, qué curas no hay, qué pasa con la vacuna. Digo, era como muchísima información para procesar para cualquier persona, incluso para nosotros los periodistas que veníamos siguiendo y nos dedicamos en nuestro tiempo laboral a seguir esto, era difícil poder seguir efectivamente qué era lo que estaba ocurriendo, y eso hace que en eso se mezcle la desinformación y sea todavía más difícil de distinguir porque es como una avalancha de cosas en las que hay que no solo ver qué está pasando, sino además separar lo que es información real de lo que es desinformación. Y en ese contexto, creo que el rol de los medios es sobre todo aportar información clara y confiable sobre los temas relevantes, digamos, y hacer como un poco separar qué son cosas no confiables, no relevantes. Por ejemplo, mucha de la desinformación que circuló, sobre todo en un primer momento, no eran necesariamente en un principio gente, como decíamos, malintencionada que quería distorsionar la evidencia o presentar información sin evidencia, sino también muchos estudios científicos que todavía estaban en proceso de elaboración, sin haber sido revisados por pares, con grupos muy chicos, sin todas las, digamos, sin todas las medidas para que fuera evidencia confiable. Y como había una avidez por saber todo lo que había sobre coronavirus, muchos medios reproducían estos estudios sin los cuidados necesarios para señalar que no se trataba de información confiable, de que eran estudios preliminares, etcétera. Y eso suma también a la confusión en un momento así. Con lo cual creo que el rol de los medios es dar la mejor información posible de la forma más clara y en un momento en que es muy difícil también comunicar la incertidumbre. Digo, uno de los grandes problemas que tenemos es que no sabemos muchas cosas. Y es difícil para los periodistas que en general queremos hacer títulos categóricos y claros y decir esto es lo que se sabe y esto es así, tener que comunicar, bueno, hasta donde sabemos, con la evidencia disponible, según lo que se estudió en tal lugar, nos cuesta, digamos, porque va en contra de lo que en general tratamos de hacer, pero en este caso la verdad es que es la medida responsable en la forma en que vamos a comunicar, porque no podemos dar certeza sobre cuestiones que todavía están en plena investigación. Bueno, nosotros estamos trabajando en Chequeado hace años en automatizar parte de nuestros procesos para hacerlos más eficientes y más rápidos. Hoy tenemos un sistema que se llama el Chequeabot, que es un bot que lo que hace es tomar las cosas que se publican en muchos medios de comunicación, en los discursos presidenciales, en las versiones taquigráficas del Congreso y un montón de otras fuentes, revisar todo eso y nos dice qué cosas que se circularon en los últimos días, en la última semana, en el periodo de tiempo que sea, son chequeables. Digamos, puede identificar qué es chequeable de qué no es chequeable con bastante exactitud. Y estamos trabajando en otras partes del proceso para mejorar también. Por ejemplo, uno de los grandes temas que tenemos es WhatsApp, porque como saben, no hay estadísticas de WhatsApp, por buenas razones, porque son comunicaciones privadas y por lo tanto no quisiéramos que WhatsApp tenga esos datos, pero eso hace que nuestro trabajo como chequeadores sea muy difícil, porque WhatsApp es un lugar en el que circula mucha desinformación y es muy difícil saber cuánto se expandió, cuánta gente lo vio, etcétera. Y estamos trabajando en nuevas formas nosotros tenemos una línea de WhatsApp en la que recibimos mensajes de nuestra audiencia y de nuestra comunidad, y estamos trabajando en mejores formas de sistematizar esa información para nosotros poder trabajarla mejor y tener una idea más clara de qué es lo que está circulando. Y así hay un montón de cosas y de líneas en las que estamos trabajando para automatizar parte de los procesos, para identificar más rápido las desinformaciones cuando empiezan a circular, y para poder trabajar mejor en nuestros procesos para hacerlo lo más rápido posible. No creo que los humanos nos quedemos sin trabajo en esa línea, porque obviamente una vez que se identifica, después viene todo un montón de trabajo periodístico a hacer, pero sí, sobre todo en las primeras fases de identificación de las desinformaciones y en algunas partes de la búsqueda de fuentes, nos puede ayudar un montón la tecnología para hacer mejores nuestros procesos. Creo que el otro gran actor que está ahí, además de los medios de comunicación y de la ciudadanía, son las plataformas y las redes sociales. Digo plataformas porque incluye también, por ejemplo, YouTube, que no necesariamente es una red social, pero es un lugar donde circula mucha desinformación.
Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Instagram, digo, todos los lugares en los que la gente intercambia mensajes, en donde puede ser que la gran mayoría de esos mensajes sean personales y no tengan nada que ver con desinformaciones, pero donde también se prestan para que circulen desinformaciones, son un actor súper relevante, y que las políticas y las decisiones que ellos tomen sobre cómo circula la información en sus plataformas afecta un montón la circulación o no de la desinformación. Y después otros actores importantes creo que son estos amplificadores, que pueden ser influencers, actrices, modelos, actores, cantantes, en algunos casos periodistas, políticos también. Digo, Trump, Bolsonaro son casos de políticos que han amplificado desinformaciones de forma muy clara, y que también son actores muy claves en esto porque son, como decíamos, los que llevan por ahí una desinformación de un grupo relativamente chico de usuarios que lo vieron en redes sociales a un público muchísimo más masivo, y por lo tanto pueden ser muchísimo más dañinos que quienes crearon la teoría conspirativa o la desinformación en su origen. Y después, por supuesto, está también, digamos, el Estado y la información pública también juegan un rol en esto, porque muchas veces nosotros, para poder desmentir las desinformaciones, necesitamos acceso a buenos datos, y a información confiable, y en eso también juega cuánta información confiable provee el Estado para que nosotros podamos confirmar o desmentir las cosas que circulan. No es el único actor, por supuesto, hay otros actores que no es solo el Estado el que tiene que responder a veces en las desinformaciones, pero es uno de los actores clave. No necesariamente, porque el fact-checking es un tipo de periodismo bastante específico que creo que es súper necesario, relevante e importante, pero no es el único. Digo, también hay mucho que hacer en crónicas periodísticas, en cobertura del día a día. Digo, el fact-checking en general se demora un poco más de tiempo en poder producir sus notas, justamente porque va a buscar las fuentes originales y a buscar el detalle y hacer el análisis más en profundidad. Y eso demora, y no podemos esperar que todo el periodismo demore lo que demora en hacerse una nota de fact-checking, porque si no, no tendríamos cobertura diaria de lo que va ocurriendo. Con lo cual, creo que el fact-checking es un complemento a otros tipos de periodismo. Creo que sirve y que ayuda, que es un formato que sirve mucho para comunicar rápidamente información, pero no necesariamente me parece que sea el único ni necesariamente el central en el futuro, sino una forma más de periodismo que colabora a una mejor comprensión de la realidad. Eh, Creo que el boom de los verificadores vino más hace un tiempo, o sea, es prepandemia, digamos. Nosotros empezamos acá en Chequeado en 2010 y en ese momento había más o menos de 10 chequeadores en el mundo. Hoy hay más de 200. Puede ser que me esté equivocando con el número, pero habría que chequear exacto cuál es el número de verificadores, pero si no me equivoco están cerca de 200 organizaciones que se dedican a hacer chequeo. Si les interesa ese dato, el lab de reporters, el Duke Reporters Lab, tiene los datos específicos de cantidad de chequeadores. Digo, hubo claramente en los últimos 10 años, y especialmente en los últimos 5, un crecimiento enorme en la cantidad de chequeadores, y creo que las elecciones en Estados Unidos en 2016, las elecciones en Brasil un par de años después y demás, también visibilizaron mucho, porque fue un problema grande, la desinformación durante las campañas electorales, y eso también dio un empujón muy fuerte a la creación de nuevos espacios dedicados a verificar la veracidad de las cosas. La pandemia, digamos que nos enfocó en un tema específico y vimos muchísimo la desinformación vinculada a salud, que es algo que veíamos de antes, vinculado al tema de las vacunas, como hablábamos antes y demás. Ahí está, 290 fact-checkers, dije bien, más de 200, casi 300. Pero digamos que nos enfocamos muchísimo más en salud y con desinformaciones que afectan directamente a la salud de la gente, y por lo tanto son mucho más urgentes que otras, porque, como decíamos, como hay elementos peligrosos que la gente puede tomar pensando que son una salvación y pueden generar un daño muy concreto. Pero probablemente, creo que esto ya es predicción personal, pero probablemente lo que pase cuando pase la pandemia, si es que algún día pasa, ya esperemos que así sea, es que vamos a volver a las desinformaciones más comunes, y de hecho es un poco lo que hemos ido viendo. Por lo menos acá en Argentina, cuando arrancó toda la pandemia, mucha de la desinformación, como decía, estaba vinculado al virus en sí, a cómo se transmite, a cómo se cura, y con el tiempo lo que fuimos viendo es que las desinformaciones se fueron volviendo más políticas también y más, digamos, más elaboradas, si quieren, y más políticas en la forma de hacerlo para
Es decir, vieron que acá es donde el gobierno muestra que hizo un hospital, pero en realidad no lo hizo, o vieron que acá es donde la oposición dice que se hizo una marcha y en realidad no, y mucho más como vinculados al virus, pero también bastante partidarias en la forma en la que se presentan. Y probablemente lo que veamos que vaya a ocurrir es eso, es que las desinformaciones van a seguir existiendo, quizás bajen en volumen, ojalá, porque no va a estar el mismo contexto de incertidumbre que hace que proliferen mucho las noticias falsas, pero posiblemente simplemente cambien de forma y se dediquen más a las cuestiones partidarias o se dediquen más a otros temas de salud más de fondo como son las vacunas o la educación sexual integral, que también es objeto de muchas desinformaciones.